Listo. Veamos todos los alumnos que están. Ya, listo, muy buenas. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el primer grupo. Hay que apurarnos. Muy buenos días. Para tener tiempo, aunque esta también son clases un poco más cortas. Vamos a ver, lo que me he estado demorando es que el archivo que tenía no lo encontraba con tanta facilidad. Vamos a ver, tenemos aquí en documentos y vamos a buscar el de dispepsia. No, aquí está, un momentito. Dispepsia es del 2020. El que parece que está entrando mejor porque es el de ¿dónde está? No sé, compartir. A ver, un momentito, estamos acá con un poquito de dificultades. Dispepsia. Ya. Ya, ese sí hay que abrirlo. Ya, ahora sí. Ya. Está cargando y ahorita vamos a empezar. Entonces, hemos ya avanzado en estas clases sobre lo que es disfagia, reflujo, dispepsia, la historia general de los pacientes que tienen problemas digestivos. Y el día de hoy tenemos la clase sobre dispepsia. El doctor Barrera creo que va a hablar sobre, no sé si dolor o hemorragia digestiva, o ambos al mismo tiempo. No, dolor ya tuvo en la primera clase. Ya, entonces vamos a compartir. Compartir ahora, ¿no? Sí. Si uno se equivoca en estas cosas. Ya, Ali, a ver, muy bien. Entonces, este término de dispepsia, ¿no? Entonces, si nos vamos nuevamente al latín, péptico significa digerir los alimentos y dis es una alteración en la digestión de los alimentos. Un poco es lo que queremos expresar en este síndrome, ¿no? Pero realmente a veces no es solamente esto, ¿no? Entonces, la dispepsia es un dolor o malestar localizado en la parte superior del abdomen que ocurre solo o acompañado de otras molestias, como balonamiento, sensación de llenura o saciedad, y que tiene al menos 3 meses de duración con una historia de al menos 6 meses, ¿no? Es una definición para indicar, uno, que el dolor es una parte predominante, pero que puede estar asociado a otras molestias, ¿no? Como balonamiento, llenura, pesadez. Obviamente los pacientes que tienen síntomas de dispepsia, el dolor no es lo único, e inclusive el dolor no puede ser tan marcado, sino la sensación de llenura, balonamiento, eso puede ser lo que predomina, ¿no? Entonces es un aspecto. Y saber que ya que es una molestia que dura ya cierto tiempo, ¿no? Entonces, una persona que le cayó mal un alimento, que comió un chifa en la noche demasiado grasoso y al día siguiente está con molestias, no está sufriendo de dispepsia, ¿no? Se ha indigestado, ¿no? Le ha venido una inflamación así. En cambio, la persona que ya está teniendo molestias con una cierta duración, por lo menos continuamente de hace 3 meses, y empezó medio año, la persona con dispepsia es una persona que los últimos 3 meses está con esto que le está fastidiando y ya hace como 6 meses que está con las molestias. Eso es un punto importante. Es de repente el problema más común en gastroenterología, ¿no? Estos dice estudios poblacionales
dicen que entre el 7 al 60% de la población lo puede padecer, ¿no? Estudios nacionales hechos, obviamente, en nuestro país encuentran que se puede encontrar entre el 25 y 40%. 25 y 40% de la población, ¿no? Entonces, es decir, que 4 de cada 10 personas tienen algún tipo de dispepsia. Obviamente que son molestias como un disconfort, una sensación de llenura, que no son severos en la gran mayoría de los casos, pero que hacen de que la persona tenga cuidado con lo que come y evite pues algún tipo de alimentos o se cuide, ¿no? Que es una cosa importante. El 60% de los pacientes con dispepsia no tienen alteraciones estructurales, es decir, que no es que tengan un tumor, una úlcera, que el intestino no secrete algún tipo de enzimas para la digestión, sino que son problemas en los cuales el funcionamiento del tubo digestivo no está del todo bien, pero no tienen alteraciones propiamente orgánicas. Y este grupo de pacientes son los que llaman pacientes funcionales, en el cual en la anatomía ni la fisiología, pero sí en el funcionamiento. Entonces, las grandes diferencias son orgánica y funcional. Y es importante de hacer una diferenciación clara porque las causas orgánicas son muy variadas, ¿no? Acá podemos a nivel intestinal, puede ser desde que hay una intolerancia a algún tipo de alimentos, úlceras, neoplasias, ¿no? Infecciones gastrointestinales, parasitosis, malabsorción, etc. Entonces, los problemas digestivos pueden ir desde unas sencillas y no peligrosas, pero el paciente puede tener una dispepsia secundaria, un cáncer gástrico, ¿no? O algún otro tipo de lesión mucho más complicada y por eso es que uno tiene que estar bien atento para que no se pase el tiempo y el paciente demore mucho en hacer el diagnóstico y se haga un tratamiento, pues al final sea un tratamiento muy tardío, ¿no? Y dicen, ah, qué pena, usted ha estado tanto tiempo tomando sus antiácidos, sus jarabes, sus pastillas y dejó que la enfermedad avanzara tanto, ¿no? Entonces, es una responsabilidad para el médico hacer un diagnóstico temprano y no minimizar los síntomas, ¿no? No minimizar los síntomas. Enfermedades dispépticas de origen pancreática también, el paciente puede tener un cólico, a veces es un cólico de gases, a veces es por la bilis, pero no es algo tan grave. Pero pueden saber también pacientes que tienen pancreatitis crónica o el cáncer pancreático que puede tener manifestaciones dispépticas y obviamente uno tiene que investigarlas, ¿no? Saber siempre qué medicamentos o qué sustancias está tomando el paciente porque pueden ser la causa de esa dispepsia. Entonces, de repente un paciente que está tomando antiinflamatorios, ¿no? Para problemas de artritis, de repente problemas de los huesos, etcétera, eso puede estar causando la dispepsia. El paciente que está tomando antibióticos porque tiene algo, una infección para el acné, toman muchos antibióticos y eso puede causar una dispepsia. O antipicóticos también, medicamentos derivados del digital en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? El hierro que toman los pacientes que están con anemia puede producir dispepsia, ¿no? Y otras sustancias que también pueden producir dispepsia. Entonces siempre al paciente se le pregunta, ¿y usted qué medicamento está tomando? Y de repente esa es la causa, ¿no? Y después uno comienza a preguntar, pero antes de que tomar ese medicamento tenía estas molestias. No, recién me han aparecido, ¿no? O si eran muy leves y ahora son mucho más intensas. Saber que la dispepsia es un problema digestivo, pero puede ser secundario a problemas sistémicos. Es decir, un diabético puede tener muchos síntomas como la digestión lenta, ¿no? La gastroparesia diabética, es decir, que la digestión tan lenta hace que uno se llene de gases, se hinche el abdomen, tenga un poquito de náusea, es algo importante tener en consideración. Igual los problemas de tiroides, el hipoparatiroidismo y enfermedades del colágeno, que ayer hemos visto algunas como
lupus, como la esclerodermia, que pueden producir síntomas esofágicos y también digestivos, y puede eso sospechar de un cuadro de dispepsia, ¿no? El paciente, enfermedades cardíacas, el embarazo, que no es una enfermedad, pero es un estado en el cual la motilidad del intestino se altera, también pueden dar causa de dispepsia. Entonces, el 40% de los dispépticos pueden estar englobados en este grupo y el gran porcentaje son los denominados dispépticos funcionales. Entonces, en la dispepsia tenemos estos síntomas, cómo aparecen, cómo se acompañan, para poder interpretarlos mejor y diferenciar una causa orgánica de una causa funcional. Ahora, actualmente están los criterios de Roma. Hay el grupo de Roma. Este nombre nace de una antigua revista que evaluaba, que juntaba expertos para revisar temas generales del funcionamiento del tubo digestivo. Y hay un grupo de expertos que hablaban sobre dispepsia funcional, así como también hay para el estreñimiento y otras patologías como el reflujo. Y los criterios de Roma indican que los datos clínicos más importantes para la dispepsia es la sensación de llenura, la saciación temprana, el dolor epigástrico o la quemazón epigástrica. Si tiene uno más de ellos, entonces el paciente puede tener un cuadro de dispepsia. No tiene que haber ninguna alteración estructural, ninguna enfermedad. A veces es necesario hacer una endoscopía y las molestias están por lo menos, como habíamos dicho, 3 meses con una historia de inicio de al menos 6 meses. Un dato importante para considerar que el paciente tiene una dispepsia. Y hay diferentes tipos de dispepsia. El síndrome de distrés postprandial, que característicamente se produce porque el paciente tiene una sensación de llenura a comidas regulares. Todo el mundo comió igual, pero la persona dice, no, ya yo no puedo más, ¿no? Ya estoy satisfecho. O la saciación temprana, que es algo un poquito, entonces la persona comió, pero se siente lleno, y esta persona es la que no termina una comida. Entonces, la persona comió, pero parece que hubiera comido 3 platos en lugar de un plato. Y la saciación temprana es la que no termina de ingerir un alimento, ¿no? Y esos datos son importantes para ver este tipo de dispepsia que nos indica algún problema del movimiento del intestino. El órgano funciona bien, pero sin embargo parece que es muy lento, ¿no? Estos datos. Esto es una característica de un subtipo de dispepsia, de distrés postprandial, y el otro subtipo de dispepsia es el síndrome de dolor epigástrico, que es la típica dispepsia de tipo ulcerosa, en la cual hay dolor o ardor de moderada severidad, por lo menos una vez por semana. No es generalizado, sino localizado generalmente en la región abdominal superior. No calma al defecar o eliminar flatos. Es un dato importante. Pongamos en los pacientes que tienen problemas del síndrome de intestino irritable, y la asociación de dolor con alivio a la defecación es bastante característico. Igual tiene que tener por lo menos 3 meses de duración con un inicio de al menos 6 meses. Y datos adicionales que puede estar unido al componente de distrés postprandial, y ambos pueden formar una parte. Entonces puede ser un paciente dispéptico que tenga tanto distrés postprandial como síndrome de dolor epigástrico. Puede ocurrir en algunos casos. Todos estos son los casos de dispepsia funcional, es decir, que no se ha encontrado ninguna causa orgánica, pero el paciente está con estas molestias. Sabemos que el funcionamiento del tubo digestivo es el transporte, almacenamiento, digestión y asimilación de los alimentos, ¿no? Entonces, si es que esto se altera, entonces se va a producir una mala digestión, ¿no? Una mala digestión, y el paciente lo va a padecer en forma continua. Entonces, si es que esto ocurre
por bastante tiempo, entonces el paciente va a tener la dispepsia. ¿Qué cosa es lo que genera esta dispepsia? Entonces se dice, pueden ser generado por una serie de causas. Y acá tenemos la relación ácido, inflamación del estómago del duodeno, la presencia del Helicobacter pylori, el vaciamiento gástrico demorado, la acomodación alterada, motilidad antro-duodeno-duodenal alterada, sensibilidad aumentada a los nutrientes, hipersensibilidad gástrica, desregulación del sistema nervioso central y autónomo. Entonces, hay una serie de factores. Y la dispepsia, así como se puede hablar en la hipertensión arterial, lo que tenemos que decir de la dispepsia es que es un problema multifactorial. Entonces, el problema del funcionamiento es no que esté alterado, sino que no llega a funcionar del todo bien en estos pacientes con dispepsia funcional. Entonces, el ácido, siempre se decía, ¿no? El causante de la dispepsia, el causante de la gastritis, el causante es el ácido. Pero se ha visto que los pacientes, muchos dispépticos no son hipersecretores de ácido. Entonces, puede ser que sea una especie de alergia a una pequeña cantidad de ácido, pero controlar el ácido no calma en un porcentaje significativo. Más o menos la mitad de los pacientes que tienen este tipo de problemas de dispepsia no van a... la mitad de los pacientes que tienen problemas de dispepsia no alivian con el tratamiento del ácido y la mitad no alivia. Entonces, lo que indica que solamente la alteración o el efecto del ácido no es la causa única de la dispepsia. Entonces, la inflamación, ¿no? Las paredes de la mucosa gástrica o denal inflamadas pueden ser la causa, ¿no? Y bueno, se ha visto que los tratamientos, disminuir la inflamación, no han mostrado en los pacientes una mejoría significativa en todos los pacientes. Algunos sí están tomando su tratamiento con bloqueador de bomba de protones, etcétera, y eso puede ser un factor de alivio, ¿no? Y entonces se ve ese aspecto también. La presencia del Helicobacter pylori, cuando se descubrió el Helicobacter pylori, en un primer momento había escepticismo, decir que no, que eso era un contaminante. Después se vio que había una asociación importante en la presencia del Helicobacter pylori con la persistencia la persistencia de las úlceras en los pacientes que tenían úlcera péptica. En la eliminación del Helicobacter pylori ayuda a un buen porcentaje de pacientes con dispepsia para que los síntomas alivien, pero igual aproximadamente entre un 30 y 50% eliminan el Helicobacter pylori, pero siguen teniendo estas molestias. Así que no sé qué es el factor único. Igual, las personas pueden tener vaciamiento gástrico alterado. Un aspecto, entonces, puede haber una lentitud en el vaciamiento gástrico y eso puede ser un factor. Otro aspecto importante es que el alimento normalmente llega al estómago, desciende hacia la región del antro gástrico, después sube nuevamente al fondo y después vuelve a pasar. Primero pasan los líquidos y después pasan los sólidos. Si es que los alimentos no se acomodan de una forma adecuada, es decir, de la parte del antro regresan al fondo del estómago y de ahí pasan, entonces también eso puede determinar que el paciente más dispépticos. Otro aspecto importante es que exista una motilidad antro-duodeno-duodenal que sirva. Si es que el movimiento del vaciamiento de la parte baja del estómago al duodeno y el yeyuno no funcionan bien, también el paciente puede tener estos trastornos de tipo dispépticos. El gran problema en la dispepsia es que es muy difícil evaluar todos estos aspectos. Igual también hay
son sensibles a algún tipo de alimento, y algún tipo de alimento es el que desencadena. Personas comen culantro, más ají, más algún tipo de condimento, y eso puede determinar la mayor sensibilidad. Pero también no es un factor único, ¿no? Y entonces han hecho estudios para ver si es que la colicitoquinina A o entonces, la hidroxitriptamina, que es la serotonina, pudieran tener algún efecto en este problema de la dispepsia, ¿no? Y también se ve que hay un grupo que pueden tener ese efecto y otros grupos de dispépticos que no. Importante también en el estudio de la dispepsia funcional es saber que de 100 pacientes que tienen dispepsia, es decir, nosotros sabemos que entre un 25 a 40% de la población sufre de dispepsia, es decir, que están por lo menos con estas molestias ahí persistentes, pero la mayoría no van al médico, no porque no tengan plata ni quieran pagar, sino que son cuadros, no son muy intensos y con la dieta, con los hábitos dietéticos lo pueden controlar. Existe un 25% que sí los síntomas son muy importantes y piden una solución, porque puede haber una hipersensibilidad gástrica que hace que tengan mayor sensibilidad, ¿no? Ese es un aspecto importante y ahí tenemos que ver el eje intestino-cerebro, ¿no? Y entonces el comportamiento, si una persona es una persona que tiene un comportamiento de enfermedad, aquellos que tienen que cualquier cosa ya les comienza a alterar y son un poco hipocondríacos, ese puede ser un factor, ¿no? Aspectos psicosociales, estaba muy bien, pero de repente ha tenido problemas en el trabajo, las cosas no le salen bien, ya hay una especie de exigencia exagerada y la persona ya puede reaccionar y somatizar y ese síntoma dispéptico que estaba completamente olvidado comienza a aparecer y hay factores genéticos que hacen que unas personas puedan tener más riesgo de tener estos síntomas dispépticos. Indudablemente después tenemos que ver la hiperalgesia, ¿no? Que hay personas que son más sensibles, personas que se le hincha el abdomen, se llenan de gases y como que lo toleran bien, pero hay personas que les comienza a tener un dolor abdominal, ¿no? Y varios aspectos que ya se tienen que ir sumando, como hemos visto, ¿no? De repente la presencia del helicobacter, algún tipo de alimentos, la alteración de la motilidad, todo eso va a ser una sumatoria que hace que el paciente sufra de dispepsia. Y por eso es que tenemos que nosotros manejar el cuadro como una mezcla de cosas. Entonces puede ser que el paciente tenga el helicobacter, le damos tratamiento, pero también tenemos que ver, liberarlo de tensiones familiares, personales, ocupacionales y hacerle que la persona se adapte mejor a estos fenómenos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante en la evaluación y tratamiento de la dispepsia. Desregulación del sistema nervioso autónomo es otro factor, entonces puede haber un mecanismo de fondo detrás de la conformación alterada del alimento y la hipomotilidad antral. Entonces, en la dispepsia, lo peor que puede haber es uno embarcarse que un tratamiento controlando el ácido va a ser el éxito del tratamiento de la dispepsia. Tenemos que ir solucionando cada uno de los factores que desregulan el funcionamiento del tubo digestivo para que el paciente pueda controlar el cuadro de la dispepsia. Entonces, hemos visto estos datos, hay que tener una historia de fondo, dicen que hay factores psicológicos, el estrés, la personalidad, el paciente que tuvo de repente un abuso en la infancia que ha determinado una hipersensibilidad
que tiene como un órgano blanco el tubo digestivo. Pero no nos vamos a quedar conformes y decir, el paciente es un cuadro de dispepsia de tipo funcional y no tiene nada y le seguimos dando antiácidos. Siempre va a haber señales de alarma. ¿En qué pacientes tenemos que hacer más investigaciones? En las personas que tienen más de 50 años, entonces el paciente que tiene un es mejor que se haga una investigación a fondo, se le haga una endoscopía, mucho más análisis. El paciente que tiene una pérdida normal de peso, ¿no? Entonces la persona ha disminuido un poco la alimentación o está comiendo normal, pero está bajando de peso en exceso. La presencia de anemia, de repente que hay obviamente sangrado digestivo, todas son señales de alarma, ¿no? Si el paciente refiere que está haciendo deposiciones con sangre o ha expectorado, ha eliminado un coágulo aparentemente después de una náusea y un vómito, uno va a tener que hacer investigaciones. Análisis de laboratorio alterados, historia familiar de cáncer o otras enfermedades crónicas digestivas, también son señales de alarma para que uno haga una investigación. Porque ya se imaginan que si el 40% de la población con cuadro de dispepsia, si a todos les hacemos exámenes, es decir, que de 20 millones de adultos teníamos que hacerle por lo menos a 5 millones y es una cantidad bastante fuerte. Así que tenemos que siempre tomarle de prioridad a aquellos que tienen señales de alarma. En los otros podemos esperar, ¿no? Saber que dentro de todo el problema digestivo, siempre, si bien el estómago no es el factor de la el estómago tiene funciones que pueden favorecer un mal funcionamiento. Saber que el estómago sirve para digerir proteínas, almacenamiento, almacena el alimento por un tiempo antes del pasaje para dar tiempo a una mejor digestión. Saber que el ácido clorhídrico no está por gusto, sirve para digerir alimentos, pero también sirve para esterilizar los alimentos. Por eso es que uno tampoco y dar tratamiento antiácido, ¿no? Por gusto, porque esa barrera de defensa, si la persona está tomando permanentemente antiácidos, bloqueador de bomba de protones, ranitidina, esa barrera de defensa puede favorecer infecciones intestinales y no es una cosa tan sencilla. El estómago va a ayudar para absorber la vitamina B12 y el hierro. También son funciones importantes que tenemos en considerar, ¿no? La mucosa gástrica, hay diferentes zonas, cada zona tiene alguna particularidad. Saber que el estómago, las 4 capas, cada una tiene una función, la función de absorción, de irrigación, de movimiento y también la serosa como un envase protector que sirve de un aislamiento del estómago del resto del tubo digestivo. La mucosa, las características de la función histológicas, saber que la mucosa del intestino, tenemos una mucosa del fondo del estómago y el cuerpo y una mucosa antral y tienen células que cada una tiene una especialidad. Entonces las células D son las que producen la somatostatina, las células enterocromafines van a producir histamina, células parietales oxínticas que van a tener la producción del ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no? Y las células principales productoras de gastrina. Cada una de estas células son importantes para el funcionamiento y digestión de los alimentos y el control del ácido. Saber que el ácido se produce por las 24 horas al día, uno está produciendo ácido. Hay un momento de mayor producción que generalmente es en la medianoche y un momento de menor producción que es a las 7 de la mañana. Y hay diferentes fases. En la fase interdigestiva, entonces cuando uno está en ayunas, puede ser que los síntomas en el paciente ulceroso típicamente es el paciente
que el ardor lo levanta en la madrugada porque es el momento de mayor producción de ácido, ¿no? Y el paciente se alivia tomando algún tipo de alimento, comiendo tomando leche, tomando un antiácido a esta hora, ¿no? Por el factor. Y la producción de ácido durante la digestión tiene una fase inicial, que es cuando el alimento todavía no ha llegado al estómago, una fase gástrica es donde está la mayor cantidad de producción de ácido, y una fase intestinal que es después que el alimento ya llegó al duodeno, ¿no? Y estos aspectos son importantes también en el control del factor del ácido, que hemos visto que no es el único de la dispepsia, pero que puede ser un factor para que el paciente tenga sintomatología. Por eso que muchos pacientes mejoran, ¿no?, con control del ácido. No es el único, pero puede producir alivio. Saber que hay una serie de estímulos, ¿no?, neuroendocrinos, de estímulos, la acetilcolina es el mensajero, paracrinos, la histamina, endocrinos, las células G de gastrina, y esto es lo que estimula, pero así como hay un acelerador, hay un freno, y las células que inhiben la producción de ácido son la somatostatina y las prostaglandinas. Las prostaglandinas se producen en todas las células del organismo, con excepción de los hematíes, ¿no? Y es importante saber porque las prostaglandinas protegen al estómago, pero pueden tener procesos antiinflamatorios. Por eso es que cuando uno toma los antiinflamatorios no esteroideos, la prostaglandina a nivel de los huesos, articulaciones, y el paciente se siente mejor, pero al inhibir las prostaglandinas, entonces el ácido no puede ser controlado en el estómago y puede ocurrir de que el paciente pueda tener una úlcera porque está tomando estas sustancias inhibidoras de las prostaglandinas, ¿no?, como los AINES, ¿no?, que pueden producir unas úlceras en los pacientes que consumen en exceso este tipo de antiinflamatorios. Además, ¿no?, dentro de los estudios, que el ácido es un factor importante y que los síntomas como la llenura, la pesadez, el balonamiento son síntomas también de la dispepsia. Pero aquí hay síntomas digestivos que siempre nos van a llamar la atención. Cuando una persona dice que presenta náuseas y vómitos, entonces uno dice, aquí hay algo que está mal, ¿no? Y uno tiene que hacer la investigación. La náusea es diferente al vómito. La náusea es deseo de vomitar, ¿no? Entonces, mientras que el vómito ya es la eliminación efectiva del contenido gástrico, que puede ser de alimento, pero de repente puede ser solamente de secreción gástrica, ¿no? Entonces, la náusea y el vómito. Y la arcada es la persona que no llega a vomitar el contenido, pero que tiene el evento como que estuviera vomitando, pero sin eliminar el contenido gástrico, ¿no? Entonces son síntomas digestivos que vamos a ver con molestias digestivas, pero también como molestias no digestivas. Y ese es un aspecto importante, ¿no? Saber que una persona que tiene náusea e inclusive vomita, no necesariamente tiene una enfermedad digestiva, sino es una manifestación de una enfermedad extradigestiva. El mecanismo de la náusea y el vómito, eso es una cosa importante, porque existe una acción a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el centro de la náusea y el vómito es un centro que está a nivel del sistema nervioso central. Uno va a tener estímulos, de repente comió alguna sustancia irritante, esa sustancia irritante va a tener una acción en el tubo digestivo y esto va a activar el efecto de taquigastria, ¿no? Entonces, el primer punto en el cual empieza el mecanismo de la náusea es que aumentan los ciclos de peristaltismo en el estómago. Y esto va a determinar que el paciente tenga como esto que llamamos taquigastria, ¿no? Esto va a aumentar la epinefrina, esto va al
al núcleo del tracto solitario, esto llega hasta el área postrema y llega al hipotálamo, y hasta esto que tenemos acá, esta suma de datos, va a hacer que el paciente tenga estos síntomas náuseos, este aumento del intestino. Y la sensación de la náusea se llega en la corteza cerebral. Entonces, por eso es que una persona puede vomitar sin náusea, porque no ha llegado a la corteza cerebral. El paciente que tiene una hipertensión endocraniana en proyectil y vomita sin náusea, ¿no? Y ahí también hay factores que uno tiene que tener en consideración en este tipo de pacientes. Entonces, el vómito es el resultado de un estímulo continuo y recurrente que hace que esta taquigastria lleve a una apertura de la boca, salivación, inhibición de la motilidad. El movimiento normal de la región oral a la región aboral se altera, existe una retroperistalsis, contracción de la musculatura del intestino delgado duodeno y también del diafragma. Hay taquicardia, se sostiene la respiración, hay una contracción de los músculos de la pared abdominal y eliminación del contenido gástrico por la boca, ¿no? Entonces, estos son datos importantes del mecanismo del vómito. Saber que puede haber, como habíamos dicho, vómito sin náusea en enfermedad del esófago, el estómago retencionista, vómitos de origen del sistema nervioso central, el divertículo faríngeo, que es una bolsa en la región previa a la entrada del esófago, que se queda el alimento y después uno lo bota y como que está vomitando, pero realmente está una regurgitación de un alimento guardado. Puede haber también el vómito sin dolor abdominal. Generalmente estas contracciones que hemos visto que llevan al mecanismo del vómito pueden producir casi siempre dolor abdominal, pero puede haber causas de vómito sin dolor abdominal. El vómito psicógeno, el vómito en el alcohólico, durante enfermedades respiratorias, que es que el paciente vomite, pero es por el efecto de la respiración aumentada y no hay dolor abdominal. Síndrome pilórico, neoplasias hepáticas, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, alergia alimentaria. Entonces acá vemos causas en las cuales pueden haber causas digestivas como causas extradigestivas que no producen dolor abdominal. Pero también lo más habitual es el vómito con dolor abdominal y casi todas son causas intestinales, pero puede haber causas extragastrointestinales. Y muy característico es el paciente, por ejemplo, que tiene una neumonía basal. La neumonía basal puede producir una irritación del diafragma y puede producir dolor abdominal. Y otro aspecto típico de vómitos con dolor abdominal es el paciente que tiene, la paciente mujer que tiene enfermedad pélvica inflamatoria, una anexitis y va a tener vómito con dolor abdominal, pero la causa no es digestiva, ¿no? Saber que hay muchas medicaciones que pueden producir el vómito, inducirlo. Algunas por irritación directa de la gastrointestinal. Acá tenemos una relación larga y falta, hemos puesto los más importantes. Y aquí tenemos una acción que induce al vómito a través del sistema nervioso central. Acá vemos cómo los digitálicos pueden tener un efecto irritativo y también un efecto a nivel del sistema nervioso en el centro de la náusea y el vómito. Entonces, realmente el dolor, ¿qué cosa es lo que causa? Y básicamente se dice, porque hay pacientes que pueden tener una hemorragia digestiva, no tienen dolor y han tenido una hemorragia, ¿no? Entonces, se dice que el dolor abdominal está dado básicamente por la irritabilidad de la inflamación y también por el factor de un pH sumamente ácido. Entonces, el dolor está relacionado a un pH menor de 2 y una mucosa inflamada. Dentro de la historia del dolor abdominal, generalmente datos orientadores van a ser que el paciente tiene dolor
el ardor nocturno, es decir, en el ritmo circadiano, en la noche, y el signo del pointing, que a diferencia del paciente con gastritis, el dolor es difuso, mientras que en el paciente ulceroso, el paciente señala el epigastrio en forma mucho más clara que el paciente que tiene gastritis, que refiere que el dolor es más difuso. Saber que la pepsina es un factor importante, el ácido, por eso le llaman enfermedad acidopéptica, porque en el paciente con una úlcera, el ácido y la pepsina pueden ser un factor importante de esta molestia. Bueno, es un dato clínico general que no vamos a mencionarlo ahora, era una pequeña historia clínica, pero saber que el paciente ya tiene más de 3 meses y ya considera que tenía mucho tiempo, hay dolores bastante difusos y puede haber aumento de la balonamiento, etcétera, para saber si es que el dolor es orgánico, funcional, son los aspectos muy clásicos de la dispepsia. Y la dispepsia es un síndrome importante, pero es un síndrome que tenemos que manejarlo con bastante cuidado para no confundirnos y dejar a un paciente pensando que es un problema funcional y de repente tiene un problema orgánico. O hacer exámenes exageradamente en un paciente que tiene una dispepsia funcional y no tiene eso. Y se asustan más, ¿no? El paciente que tiene un problema funcional y le piden una endoscopía, le hacen el tratamiento para el Helicobacter y no se mejora, se siente más preocupado y a veces en lugar de ayudarlo con tanto examen, lo asustan un poco más. Básicamente es un examen, es un tema muy interesante en el cual este síndrome, eso es un síndrome, como hemos visto, muy común y que uno tiene que saber manejarlo para diferenciar los problemas funcionales de los problemas orgánicos. Listo, creo que tenemos que terminar porque ya estamos en el horario de la segunda hora. Gracias y ni modo, ya empezamos entonces con el segundo grupo. Hasta luego. Listo, vamos a ver, entonces salimos. Esto voy a subir nuevamente. Ya, prácticamente así en forma casi automática tenemos que empezar. Oye, gracias a todos por haber atendido, esperemos que haya sido útil, hemos corrido un poquito, pero ya terminamos. Ahora vamos a empezar con el grupo B, entonces hablar un poco sobre el síndrome dispéptico, ¿no? Diciendo que la dispepsia es un síndrome, quiere decir que son signos y síntomas que se ven en un grupo de enfermedades o molestias, ¿no? Es un dolor o malestar localizado en la parte superior del abdomen que ocurre solo o acompañado de otras molestias como balonamiento, llenura, saciedad. Un dato importante de la definición de dispepsia es que no es un cuadro agudo, sino es un cuadro que ya tiene cierto grado de cronicidad, es decir, que las molestias ya tienen por lo menos 6 meses y en los últimos 3 meses las molestias han estado incomodando en forma más o menos persistente, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Entonces, la dispepsia es un dolor o un malestar, no propiamente un dolor. La persona dice, no es como un dolor, pero me fastidia, ¿no? Y entonces, y lo que es característico es que viene la parte superior del abdomen, en la parte media, ¿no? Entonces, el paciente no tiene un cuadro de dispepsia y le va a estar doliendo la parte baja del abdomen, ¿no? Entonces, no es la definición de dispepsia. Tendríamos que decir de que de repente el paciente tiene un intestino irritable, pero no podemos decir
dispepsia. Lo que puede ocurrir es que el paciente tenga dispepsia e intestino irritable, eso puede ocurrir, pero en la definición exacta, la dispepsia es ese malestar localizado en la parte superior del abdomen. Saber que es sumamente común en la población, hay estudios que dicen que en algunos lugares hasta 60% de la población lo padece. En los estudios nacionales se encuentra que si uno le pregunta la dispepsia, entre el 25 y 40% lo incomoda, ¿no? Entonces es algo sumamente común, pero la gran mayoría no son síntomas tan severos que requieran una intervención médica permanente y persistente, ¿no? El gran porcentaje de los pacientes tienen enfermedades que se pueden decir que tienen que ver con el funcionamiento. El órgano o los órganos no están alterados. La producción de ácido, la producción de moco, etcétera, no está alterado. Las enzimas, las hormonas tampoco están alteradas. Pero, sin embargo, el paciente tiene estos síntomas. Y esos son los dispépticos funcionales. Entonces, no hay nada que cortar, no hay nada que modificar desde el punto de vista estructural, pero el paciente tiene las molestias. Entonces, orgánico y funcional es uno de los puntos más importantes que tenemos en la evaluación de los pacientes con dispepsia, ¿no? Entonces, este paciente que tiene molestias en la parte alta del abdomen asociada a llenura, abalonamiento, pesadez, etcétera, entonces, ¿qué cosa es lo que está llevando? Sabemos que la gran mayoría son funcionales, pero puede haber problemas del tubo digestivo que estén causando la dispepsia. Un aspecto importante es la intolerancia alimentaria. Y aunque parezca mentira, que tienen una alimentación muy inadecuada, en la cual abusan de alimentos grasosos, abusan de alimentos demasiado ácidos, y eso va a hacer que la persona tenga estos síntomas dispépticos. Y la persona, habitualmente uno como que los disminuye, pero que tiende a regresar a este tipo de alimentos. La presencia de una úlcera, el problema de reflujo, una tubería, empezar como síntomas dispépticos. Y por eso es importante, ¿no? Porque todo empieza como algo muy ligero y la persona toma su sal de Andrews, su Alka-Seltzer, ¿no? Y resulta que es el inicio de una enfermedad maligna, ¿no? Entonces, por eso es que dice que uno tiene que estar como que atento a estos cuadros iniciales. Y bueno, y ese es uno de los factores. Saber entonces que existe una gran cantidad de enfermedades del tubo digestivo, del intestino, que pueden producir este cuadro de dispepsia, que no son necesariamente solamente del estómago y duodeno, sino que pueden ser inclusive del intestino. En el intestino irritable, el paciente puede tener también dato de dispepsia. También puede haber, por inflamación de la vesícula, pancreatitis, más común en la pancreatitis crónica, o inclusive el paciente que tiene un cáncer de páncreas, que es algo sumamente grave, que puede empezar inicialmente con síntomas de tipo dispéptico. Por eso es que uno tiene que estar atento a ciertas características y cierta asociación de datos para ver si es que el paciente puede tener esta enfermedad de fondo. Siempre preguntar si está tomando algún medicamento. Y está todo bien, pero ¿y qué cosa tiene? Bueno, resulta que debido a que tengo problemas en los tendones, estoy tomando algún diclofenaco, naproxeno en ese tiempo y me está fastidiando, ¿no? Entonces, indudablemente, ahí ya podemos ver que hay una causa que está generando el cuadro dispéptico. O personas que que tienen hongos, o que de repente tienen acné y toman antibióticos, y eso puede estar produciendo una irritación, una alteración de movimiento, del movimiento del tubo digestivo, y se produce este cuadro de dispepsia.
Saber que también los cuadros dispépticos pueden ser secundarios a una serie de enfermedades que no son del tubo digestivo. Tanto los hiper como hipotiroidismo puede tener esto, el hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad del colágeno. Entonces, el que viene con una sensación de pesadez digestiva, resulta que el cuadro puede ser de otra parte del tubo digestivo y no propiamente el tubo digestivo. Y después de descartar este tipo de causas tan generales, dije intestinales, pancreáticas, nos queda la enfermedad funcional, en la cual no encontramos una causa orgánica clara, pero el paciente tiene estos síntomas, que son entre 6 a 7 de cada 10 pacientes que tienen dispepsia. Entonces tenemos que siempre revisar las características del dolor, ver en el abdomen superior cómo son estos síntomas, qué síntomas son los acompañantes, el tiempo de las molestias. Un paciente con 3 días de molestia tiene dispepsia, ¿no? Los pacientes generalmente no vienen diciendo, doctor, tengo dispepsia. El 90% de los pacientes dispépticos dicen, vengo por mi gastritis. Pero ya sabemos que la gastritis es un término anatómico, ¿no? Cuando alguien dice que tiene gastritis, eso que nos está indicando, que tiene una inflamación de la mucosa gástrica. Y no, pues es un término mal aplicado. Para tener un dato de inflamación de la mucosa gástrica, tenemos que tener una biopsia. El tiempo de molestias, el tiempo de inicio y saber diferenciar entre lo orgánico y funcional. Son aspectos importantes que vamos a ver. Saber que dentro de la dispepsia funcional hay, como siempre en medicina, tratamos de ordenar todo, separarlo para que nos sea más fácil de estudiar. Entonces, dentro de la dispepsia funcional, de acuerdo a la escala de Roma 4, que es un grupo de expertos que estudian esto, divide la dispepsia funcional de acuerdo a los síntomas. Si es que el paciente, los síntomas predominantes son llenura o saciación temprana, este grupo se denomina distrés postprandial, mientras que el dolor epigástrico de quemazón se denomina el paciente que tiene el síndrome irritativo o tipo ulceroso, ¿no? Entonces son aspectos importantes. El paciente entonces con distrés postprandial tiene llenura o saciación, ¿no? Uno o más de ellos, y está ocurriendo, como hemos visto, en los últimos 3 meses, pero al menos 6 meses, ¿no? Y balonamiento, náusea, eructos pueden estar presentes. El dolor epigástrico puede coexistir, ¿no? Son datos importantes. Hay que excluir enfermedad estructural. Entonces muchos de los casos de dispepsia, para tener un diagnóstico claro, han pedido endoscopía, pero sabemos que los endoscopios no son tantos endoscopios y que tampoco tenemos la obligación de hacerle a todos los dispépticos una endoscopía. Solamente hay grupos en los cuales es recomendable de todas maneras, ¿no? De dolor epigástrico es el otro tipo de dispepsia. Eso ayuda un poquito para la parte también del tratamiento. Entonces es el dispéptico porque como que no digiere bien los alimentos, o el dispéptico en los cuales el dolor y el ardor es el que más molesta. Ese es el grupo de dolor epigástrico, ¿no? Y entonces en los cuales el ardor, la quemazón ocurren al menos una vez por semana, pero generalmente son veces al día, ¿no? Y no, el dolor no calma al defecar o eliminar platos, es independiente del proceso de la defecación o el movimiento del intestino, y sabemos que está durando 3 meses los síntomas, pero empezó por lo menos hace 6 meses. Datos importantes en los cuales nos ayudan a diferenciar los tipos de dispepsia, ¿no? Y entonces dicen, es funcional, pero ¿qué cosa es lo que funciona mal, no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo? Saber que el tubo digestivo va a transportar, almacenar, digerir y asimilar los alimentos. ¿Qué cosa es lo
para que el paciente tenga estos síntomas. Y entonces se ha visto que hay una serie de factores que son los que determinan, ¿no?, que el paciente tenga dispepsia. Entonces, no es que la dispepsia es producida porque el ácido está inflamando el estómago. Puede ser que el ácido tiene que ver, pero hay otros factores. La inflamación del estómago duodeno, la presencia del Helicobacter pylori, que el estómago sea muy lento en su vaciamiento, que el alimento en el estómago no se acomoda como debe ser, ¿no? Entonces, entra uno a un cuarto y está todo arrumado por un solo sitio, entonces está todo desordenado. Eso también puede dar sintomatología. Y hay personas que tienen el estómago normal, pero los movimientos del intestino hacen que los alimentos estén mal acomodados, ¿no? También que el pasaje del alimento, del antro, de la parte final del estómago hacia el duodeno y el yeyuno no sea adecuada, y entonces eso va a producir molestias. Uno está aparentemente bien, pero el pasaje está alterado, ¿no? También hay las personas que hay unos alimentos que, pero son personas sensibles, ¿no? Hay personas que dicen, a mí no me dé tal cosa porque si no me lleno de gases, me voy a hinchar la barriga, me va a arder, ¿no? Hay hipersensibilidad gástrica y también puede haber una desregulación del sistema nervioso central y autónomo y el sistema también del propio, el sistema nervioso intestinal, que es un poco independiente. Entonces, el ácido puede ser un factor, pero no es el único factor que produce la dispepsia. Y hay personas que no tienen aumentado el ácido y pueden tener cuadros de dispepsia, ¿no? Eso es un aspecto importante. Saber que el ácido puede tener un factor, pero que no es un sine qua non, es decir, que una persona que tiene dispepsia tiene que tener una presencia exagerada de ácido, ¿no? La mucosa inflamada también, pero no hay una diferencia entre la inflamación de la mucosa del paciente dispéptico con la población general. Si hace una comparación de una inflamación del dispéptico con una inflamación del no dispéptico, a veces ven que la mucosa es igual de inflamada en uno con otro y entonces el paciente tenga ese cuadro, ¿no? También el Helicobacter pylori, desde que se descubrió y sabíamos que el Helicobacter pylori es importante en lo que es el ácido, importante en la parte inflamatoria, entonces uno dice, si eliminamos el Helicobacter pylori, adiós la dispepsia, pero se ha visto que hay mejoría en un porcentaje que se elimina, pero hay otro porcentaje casi igual que pueden seguir con los mismos síntomas, pese que ya no tienen el Helicobacter pylori. Entonces, todos estos datos, el vaciamiento que ya habíamos mencionado, la acomodación alterada en el estómago, la motilidad antroduodenal, entonces es muy interesante, ¿no? Y esto es lo que hace que la dispepsia sea una patología multifactorial, ¿no? Y por eso es que es tan difícil el tratamiento, porque no es que uno controle el ácido, uno elimine el Helicobacter pylori y el cuadro de dispepsia va a aparecer, porque el factor del ácido desapareció, pero todavía sigue teniendo un grado, y eso hace que el paciente no mejore, ¿no? No mejore. Entonces, ese es el gran problema de la dispepsia funcional, y ese es el gran problema de que los pacientes muchas veces están tomando y cambiando mucho de medicamentos, ¿no? Entonces hay algunos alimentos, entonces la persona comienza a cuidarse, ¿no? Y ese es lo más común del paciente dispéptico. El paciente dispéptico, 75 de cada 100 dispépticos maneja su dispepsia cuidándose de la comida, comiendo a sus horas, ¿no? Evitando el estrés, y con eso se controlan y no requieren ir al médico, ¿no? 5% que sí van a necesitar ayuda, ¿no? Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, eso está dado porque hay personas que toleran mejor estas alteraciones y hay personas que son hipersensibles y van a tener molestias mucho más intensas y persistentes. Saber entonces que la dispepsia funcional es una sumatoria, ¿no? La persona que tiene un comportamiento hipocondríaco es mucho más fácil
Ser dispéptico si es una persona que tiene a sentirse mal, ¿no? Ah, persona, ya estoy con los bronquios, estoy con la faringitis, me vienen palpitaciones. El hipocondriaco, cuando tenga una sensación de llenura, se llenó de gases, va a comenzar a sentir las molestias mucho más intensas, ¿no? Factores psicosociales, como habíamos mencionado en la clase previa, si la persona, ¿no?, está en un ambiente de trabajo complicado o en la casa no hay problemas de pareja, hay un hijo que se droga y entonces la persona está con esos factores psicosociales de la misma ambiente que hacen que esa persona que tenía esa sensación de llenura y pesadez, ahora con las tensiones, eso se ha convertido en una molestia persistente, ¿no? Por eso es que muchas veces se desencadenan estas causas cuando uno no, pierde su trabajo, cuando hay algún problema familiar y esto se hace como un síntoma muy intenso, ¿no? También hay una carga genética, hay personas que pueden tener mayor predisposición. Ya hemos visto también de la presencia de algún tipo de alimento, la motilidad que hemos mencionado. Por eso es que la dispepsia es uno de los cuadros más complicados de controlar o de mantener estático, porque existe muchos mecanismos que producen la dispepsia y controlar cada uno de ellos a veces no es tan sencillo. Ahí es lo que estamos viendo, la desregulación del sistema nervioso autónomo y central, saber que tenemos un eje cerebro en el cual los datos pueden hacer que los síntomas sean más intensos, ¿no? Y los factores psicológicos pueden tener un aspecto importante. Pero entonces, sabiendo que un 40%, entre un 25 a 40% de la población son dispépticos, les tenemos que hacer examen a todos, entonces tenemos que buscar básicamente las señales de alarma para hacer endoscopías, estudios, ecografías, tomografías, exámenes de heces, etcétera, ¿no? Y son aquellos pacientes que tienen durante más de 3 meses seguidos y una historia de 6 meses por lo menos, y son de más, a ellos mejor hay que examinarlos mejor, ¿no? Si el paciente está bajando de peso, está comiendo lo normal o ha bajado un poco el apetito, pero ha bajado excesivamente de peso también. Si el paciente de repente está anémico, ¿no? O sea, está pálido, si ha sangrado digestivo, bueno, eso ya nadie ni lo discute, ¿no? Apenas hay un poco de sangrado, ya uno ya va a investigar, ¿no? Hizo deposiciones negras o hecho de sangre viva, una deposición así tipo. Entonces, inmediatamente se investiga, ¿no? De repente tiene unos exámenes de laboratorio y dicen, acá su transaminasas, algún resultado alterado, ¿no? Entonces uno tiene que investigar y si es que hay síntomas de dolor, de balonamiento, de llenura, náusea, entonces hay que investigarlo. Si hay una historia familiar, ¿no? En la familia hay varios que han tenido cáncer de estómago, entonces indudablemente esas señales de alarma nos hacen que hagamos los y no tenemos que esperar más tiempo. Saber que si bien la dispepsia no es un problema gástrico, sino es un problema de varios factores, siempre vamos a saber, tenemos que revisar que el estómago es importante, que el estómago tiene una función de almacenamiento, tiene una función de digestión de proteínas, esterilización por el ácido clorhídrico y como habíamos mencionado en la clase anterior, no vamos a estar exagerando dar demasiados inhibidores de bomba de protones a los pacientes disminuidos porque el ácido esteriliza, ¿no? Las personas de mayor edad o menor edad que le producen menos ácido, es más fácil que de repente coman un alimento que está guardado y está ya alterado y debe tener hasta bacterias y les da una gastroenterocolitis si es que está tomando, si es que tiene el ácido clorhídrico bajo. Entonces, el ácido clorhídrico que produce el estómago es importante como un factor de protección.
de vitamina B2 y de hierro también es un dato que es propio del estómago. Saber que el estómago tiene, dentro de este órgano hay varias zonas, ¿no? Y cada zona tiene como una función adecuada. Y dentro del estómago hay varias capas y cada capa también va a ser importante, ¿no? Entonces es un punto a tener en consideración. Dentro de la estructura, la mucosa es importante porque la mucosa tiene células especializadas y estas células van a producir, la célula parietal-oxíntica es importante porque produce el ácido clorhídrico y también ahí está el factor intrínseco, ¿no? Y bueno, son independientes, ¿no? Cada uno como que se produce el factor intrínseco, pero no tiene nada que ver con el mayor o menor producción de ácido clorhídrico. Pero cada una de estas células, célula D produce somastostatina, células principales son las que producen pepsina, las células enterocromafines producen la histamina y cada una de ellas, la célula G produce la gastrina. Cada una de estas células especializadas va a ser importante en el control del ácido. Saber que el ácido tiene un mecanismo independiente que está dado por el ritmo circadiano y entonces uno produce ácido permanentemente. Se va a producir un poco más de ácido a la medianoche y se produce un poquito menos de ácido a las 7 de la mañana. Y saber que cuando uno ingiere los alimentos, esta producción de ácido varía. Entonces, apenas uno tiene el estímulo alimentario, uno, por la hora o por el olor, uno huele pues de una parrillada o huele algún alimento y uno solamente debe producir una cantidad de ácido. Y si aparte de eso ya uno ingiere el alimento y llega al estómago, ahí se produce una cantidad mayor de ácido y después ya la fase intestinal, cuando el alimento pasa al intestino, ya la producción es una pequeña cantidad nomás. Pero hay una diferencia de la producción sin alimento y la producción con alimento. Y por eso es que muchos de los pacientes con dispepsia, también las molestias vienen después del alimento o vienen cuando el estómago está mucho. Esos factores también son a tener en consideración. Saber que hay muchos de los estímulos de la producción de ácido, estímulos en pro de la producción de ácido, la acetilcolina del sistema neurocrino del vago, la histamina de las células enterocromafines, la gastrina de la célula G, y inhiben, si bien esos son estimulantes, ¿quiénes son los que paran el control? Después que el paciente comió, ya no va a seguir produciendo ácido en la misma cantidad producida en la célula D o las prostaglandinas que se producen en las células mucosas. Generalmente las proteínas se producen en todas las células excepto los glóbulos rojos, ¿no? Y entonces estos van a controlar para que no se siga produciendo ácido más de la cuenta. Ya sabemos que el ácido no es el único responsable de todas estas molestias, pero el paciente que está tomando, es importante regular el funcionamiento del ácido. Saber que junto a estos síntomas digestivos típicos de la dispepsia, investigar y conocer bien otros síntomas como son la náusea, el vómito y la arcada. Lo ponemos como síntomas digestivos porque, claro, se hacen quiere eliminar, en el caso de la náusea, el contenido que está en el estómago. Y el vómito es la eliminación del contenido gástrico y la arcada es el mismo esfuerzo que uno hace para vomitar, pero que a veces no elimina nada. Entonces el paciente está haciendo arcada. ¿Vomitó? No, no vomitó nada, pero está como que quiere vomitar, está con arcada. En cambio, la náusea es que no, dice, ¿por qué pone esa cara? Estoy nauseoso. Entonces, tiene un deseo de vomitar, pero no es que esté en el momento de vomitar, uno tiene este tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, esos son datos importantes. Ahora, y el término síntoma digestivo, claro, ocurren a través del aparato digestivo, pero pueden ser independientes. Una persona puede tener náusea, puede vomitar y eso no nos indica que tiene una enfermedad digestiva. Uno puede vomitar por una enfermedad que no tiene que ver nada con el tubo digestivo. Y ese es un punto importante, ¿no? Y a veces nos mandan a la consulta como gastroenterólogos pacientes por vómitos, pero que los vómitos no son de origen digestivo, ¿no? Entonces, todo médico
ver que la náusea y el vómito es un mecanismo en el cual el tubo digestivo está comprometido, pero que no necesariamente es causado por una alteración en el tubo digestivo. El mecanismo del vómito es uno de los mecanismos mejor estudiados, en los cuales lo típico es que existe un área de marcapaso estimulante. Entonces, cuando hay un proceso irritativo del tubo digestivo, muchas veces, claro, como hemos dicho, no es el único determinante, pero un proceso irritativo del digestivo va a producir un estímulo neural vagar o simpático, en el cual la taquigastria por efecto irritante va a hacer que llegue al núcleo del tracto solitario, aumenta la epinefrina y vasopresina, y esto se conecta con el área postrema, del tracto solitario, de ahí va al área postrema, y de ahí va al hipotálamo. Entonces, todos estos son mecanismos que van a producir el efecto de que el paciente con náuseas tenga vómitos, ¿no? Ahora, mientras está todo en el área del núcleo solitario, en el área prostema, en la colección del hipotálamo, ¿no? El paciente va a tener, no va a tener la sensación nauseosa, no va a tener la sensación nauseosa. Por eso es que si el paciente no llega a la región límbica y a la corteza cerebral, el paciente, para que tenga la sensación de náusea, tiene que llegar a la corteza cerebral. Por eso es que hay pacientes que vomitan y no tienen náusea, porque no ha llegado a la corteza donde se percibe estímulos de taquigastia o de irritación como el deseo de vomitar, ¿no? Eso es un aspecto importante. Entonces, no todos los pacientes que vomitan necesariamente tienen el efecto de náusea, porque la náusea es que el estímulo ha llegado a la corteza cerebral. Y el mecanismo del vómito es el resultado que este efecto de percepción nauseosa, este efecto de taquigastria o del estímulo a nivel del tracto solitario, del hipotálamo, ¿no? Hacen de que el paciente, bueno, va a tener la apertura de la boca, aumento de la salivación, los movimientos del estómago se alteran, se inhiben y ya no hay movimientos de dirección ano-recto, sino comienza a haber una retroperistalsis y el movimiento como que cambia de sentido. La musculatura del intestino delgado y del duodeno y el estómago se contraen, junto hay efectos vagales que hacen que el paciente se ponga taquicárdico, hay contracción de los músculos de la pared abdominal más la contracción del diafragma que se sostiene en la respiración, y eso hace que se elimine el contenido gástrico por la boca, ¿no? Y están coordinados por la célula medular reticular que incluye el complejo vagal dorsal, ¿no? Ese es el mecanismo del importante a tenerlo en estudio y saber, ¿no? ¿Qué significado tiene el vómito? Si el vómito no se acompaña de náusea, pensar que puede ser un problema del esófago. De repente el paciente, ayer en la clase tuvimos que de repente el paciente tiene una estenosis en el píloro, ¿no? Por un tumor. Entonces, lo que come lo pasa y se queda atascado y después lo devuelve sin tener vómito. Retencionista o el vómito en el que tiene un tumor en el sistema nervioso central y ese tumor va a tener un efecto directo en el centro de la náusea y el vómito y el paciente va a vomitar sin presentar náusea. En este caso, en el centro porque el centro de la náusea y el vómito, si es que no llegan a la corteza, el paciente no va a sentir náusea. El divertículo faríngeo, que es una bolsa que se encuentra justo antes de la entrada al esófago. Y existe algunos pacientes en los cuales es una bolsa mucosa y se comienza a llenar un poco de alimento. Llega el momento que esa bolsa se ha llenado completamente de alimento y lo elimina, sin presentar, vomita, pero no presenta náusea. Otro aspecto importante es que generalmente hemos visto, se contraen los músculos, la pared abdominal y generalmente todo eso va a producir dolor abdominal. Pero puede ser que exista vómito sin dolor abdominal.
el vómito psicógeno, en el cual el paciente tiene alteraciones psicológicas y el paciente puede tener un efecto de que él mismo se induce esto sin tener dolor abdominal. El paciente alcohólico, entonces se ha producido una irritación, el paciente vomita, ¿no? En la gestación también el factor hormonal, por eso hay la emesis gravídica tan típica, pero esto por factores hormonales puede haber el vómito sin dolor adrenal. Enfermedad respiratoria, la persona está tan agitada y entonces esa agitación hace que no pueda controlar bien el contenido alimentario y de repente lo regurgita y lo vomita, ¿no? Síndromes pilóricos, neoplasia hepática, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, pueden producir abdominal. Entonces uno pregunta, ¿vomita? ¿Y qué? ¿Y le duele mucho? No, no me duele nada el abdomen, pero sí estoy vomitando. Entonces uno dice, ah, caramba, uno ya tiene que ver. El vómito con dolor abdominal es algo lo más común y casi siempre nos va a decir que hay algún problema del tubo digestivo, ¿no? Una úlcera, una inflamación de la vesícula, una obstrucción, el crecimiento súbito del hígado, acá tenemos una relación. Y abajo tenemos causas extra gastrointestinales. Entonces puede haber vómito con dolor abdominal, pero debido a que de repente el paciente tiene basal, ¿no? En el pulmón izquierdo y eso puede producir una irritación del diafragma y eso estimula el vómito y se produce dolor abdominal. Otra enfermedad bastante comunes con vómito con dolor abdominal son, por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Una anexitis, ¿no? El ovario o inflamación de la trompa de falopio y entonces ahí puede haber un dolor abdominal. Pacientes también con litiasis renal puede tener un vómito con dolor abdominal y la causa es el cálculo que ha producido un espasmo y el paciente no tiene propiamente una causa, aunque claro, uno diría que el riñón está retroperitoneal dentro de la cavidad abdominal, pero son no propiamente del tubo digestivo. Y siempre preguntar qué medicina está tomando, sabiendo que hay medicamentos sumamente irritantes del estómago, el hierro que se toma tanto para los pacientes con anemia, los que se toman para pacientes que están con problemas bronquiales, ¿no? Los antiinflamatorios, muchos antibióticos, los digitálicos, diuréticos, la minofilina, pueden producir un vómito a consecuencia de los medicamentos. Eso es a nivel de irritación y hay a nivel del sistema nervioso, los opiáceos, los digitálicos, como vemos, pueden tener un doble mecanismo a nivel irritativo y a nivel sistema nervioso. Estrógenos, beta bloqueadores, adrenalina, histamina, levodopa. Entonces, uno tiene que preguntarle al paciente qué está tomando y no quedarse conforme con decir unas pastillitas amarillas, unas pastillitas blancas. Busque bien, acuérdese, ¿no? Y entonces, porque los pacientes quieren que uno les solucione los problemas y no ayudan, sabiendo que están tomando unas pastillas, no recuerdan muchas veces el nombre, a veces uno pierde la paciencia, pero es algo que uno tiene que estar insistiendo y repetirles, haga el esfuerzo, ¿no? Quieren que uno le cure y hacen muchos datos. Y el dolor abdominal en la dispepsia, ¿qué cosa es lo que lo produce? La alteración de la motilidad, la sensibilidad, la acidez, y entonces obviamente lo que se ha visto en la mayoría de los estudios es que el dolor está asociado muchas veces a que el ácido está bajo, menos de 2, y la mucosa gástrica está inflamada. Entonces, es el del típico dolor ulceroso, ¿no? Paciente, podemos con la úlcera péptica, en el ulceroso, en el ritmo circadiano, el dolor nocturno, el ardor nocturno, es algo típico. El paciente con úlcera renal le arde en la noche, tiene que tomar leche, tomar su antiácido y siente un alivio. Y el dato del paciente con úlcera es pointing es de punto, de señalamiento. El paciente con úlcera señala el epigastrio, me duele, y señala con un dedo, a diferencia del paciente con gastritis, que no hay una relación, generalmente el dolor de la gastritis es postprandial y es difuso,
Me duele, dice, todo el abdomen, toda la parte alta del estómago, ¿no? Entonces, del epigastrio y del mi abdomen superior. Entonces, esos son datos que nos pueden ayudar. Saber que el ácido siempre va a estar unido a la pepsina, ¿no? Y que estos dos factores son importantes para la génesis del dolor. Listo, eso es básicamente, a ver, esa es una historia clínica que hicimos una vez para diferenciarlo. Saber que la dispepsia tiene 3 meses continuos, pero ya experimenta casi un año. Entonces, una persona que comió un chifa el día anterior, le cayó pesada y se levanta con ardor y dice, estoy con una dispepsia tremenda. No, una dispepsia indica que las molestias ya han aparecido hace un buen tiempo y en los últimos meses, 3 meses, están ahí que se persisten. Eso es un dato importante, ¿no? Y saber que el cuadro dispéptico no está asociado. Además, me viene con un cuadro de diarrea, ¿no? Entonces, dolor y dispepsia no son datos, dispepsia y diarrea no están asociados. Puede ser que el paciente tenga una dispepsia más un síndrome de intestino irritable, pero la diarrea, el estreñimiento no están en la definición de dispepsia. Listo, eso es todo. Espero que les haya sido útil esta clase. Entonces nos estamos viendo, bueno, la próxima semana. Ya voy a estar yo un poco más tranquilo y ustedes, bueno, ustedes van a siempre estar con las clases, ¿no? Yo tengo una clase nomás la próxima semana. Esta semana sí ha sido una pequeña maratón, pero me ha gustado bastante y espero que les haya sido beneficioso. Listo, muchos saludos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.